El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19. Jesús habla acerca del divorcio. Y aconteció que acabando Jesús estas palabras, se pasó de Galilea y vino a los términos, las fronteras, de Judea, pasado el Jordán. Él no regresaría. Era su despedida de donde realizó la mayoría de sus milagros y ministerio. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Las multitudes confiaban en él. Los fariseos le tentaron. Entonces se acercaron a él los fariseos, tentándole, Intentaban hacerle caer en la trampa. y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La cuestión del divorcio y el casarse de nuevo era la pregunta sobresaliente en Israel de ese tiempo en particular. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que Dios los hizo al principio, varón y hembra los hizo? destruye la teoría de la evolución. Jesús, en realidad, era el creador. Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una sola carne. Declara a Dios como el fundador del matrimonio, lo cual lo convierte en una institución divina. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Dios mira al hombre y a su esposa no como a dos personas, sino como una. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Se debe buscar la voluntad del Señor con respecto al matrimonio. Sin embargo, Dios reconoce la institución del matrimonio si es su voluntad o no. Ellos le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Deuteronomio capítulo 24, versos 1 al 2. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El divorcio no es la voluntad de Dios con respecto a un marido y una esposa cristianos. No hay motivos verdaderos para el divorcio. Si ambos se comportan bíblicamente, entonces nunca habrá necesidad de divorcio. Y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, Un estilo de vida de adulterio. y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Si el matrimonio se disuelve por motivos bíblicos, fornicación o deserción, volverse a casar está permitido bíblicamente. Sus discípulos le dijeron, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Sus pensamientos estaban equivocados. Entonces él les dijo, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. En efecto, Cristo está diciendo que todos deben casarse, con excepción de unos pocos que son llamados de Dios para no casarse. El versículo siguiente nos dice cuáles son esas razones. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, Un accidente de nacimiento no tiene instinto sexual alguno. y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, Castrados para servir al Estado, que era una costumbre de esa época. y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Decisión propia. No fueron castrados, como el apóstol Pablo. El que pueda ser capaz de eso, que lo acepte. Se refiere al grupo último, y habla de esos llamados del Señor para tal tarea, los cuales serían pocos. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Unas cuantas mujeres, oyendo la enseñanza acerca de la santidad del matrimonio impartida por Cristo, trajeron a sus niños a Jesús para que Él los bendijera. La inteligencia de ellas era superior a las de los discípulos, quienes intentaron impedir esta acción. Y Jesús dijo, dejad a los niños, y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños dependen de los padres. Los creyentes deben depender totalmente en Cristo, de los cuales los niños son un ejemplo. Y habiendo él puesto sobre ellos las manos, se partió de allí. El joven noble rico. Y, he aquí, uno llegándose le dijo, Maestro bueno, Le hablaron simplemente como a un maestro. ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Hacerlo no es la respuesta, sino al contrario, creerlo. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
Tú no me reconoces como Dios. Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Jesús no decía que él no era bueno. De hecho, él era completamente bueno, porque él es Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Precisamente tenía la intención de contestar al hombre basado en los mismos términos con que él interrogaba, los términos de buenas obras. Él demostraría que él, en realidad, no podía alcanzar la vida eterna guardando los mandamientos. Esto es, buenas obras. Le dijo, ¿cuáles? Una pregunta ridícula. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Jesús no dijo que guardara un mandamiento, sino que guardara todos ellos, lo cual el hombre no había hecho, ni otro hombre alguno en realidad, con la excepción de Cristo. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este último mandamiento fue tomado de Levítico capítulo 19, verso 18. No era parte de los primeros 10, sino realmente resumía todos los mandamientos, los cuales trataban con el prójimo. Le dijo el joven, todo esto guardé desde mi juventud. Estaba equivocado, no era cierto. ¿Qué más me falta? Esta pregunta declara el hecho de que algo estaba mal. Le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Jesús señaló los dos grandes mandamientos de la ley y dijo, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces comparte tus posesiones con él. Y si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, entonces sígueme, porque solo uno es bueno. Este es Dios, y yo soy él. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El Evangelio le hace enfurecerse, entristecerse o alegrarse. Naamán se retiró enfurecido. El joven rico se retiró triste, pero Zaqueo recibió a Cristo gozoso. Una advertencia para los ricos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Era contrario a la doctrina judaica, porque ellos enseñaban que las riquezas significaban la aprobación de Dios. Mas os digo, que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Es imposible que un camello pase a través del ojo de una aguja, y es igualmente imposible que el hombre de gran profundidad religiosa pueda entrar en el cielo basado en el principio del mérito. Mas sus discípulos, oyendo estas cosas, se maravillaron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? La entrada del hombre en el reino de Dios como hombre, por más cultivado y moral que sea, está aquí declarada por el juez infalible como imposible. Y mirándolos Jesús les dijo, para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Luego lo que no se puede obtener por el mérito, se puede recibir por regalo, porque el regalo de Dios es la vida eterna. Recompensas por la consagración. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Expresa el hecho de que es tan difícil para el hombre pobre salir de su casita pequeña como lo es para el noble rico abandonar su gran palacio. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, El milenio. cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, Durante la edad del reino venidero, Jesús reinará personalmente desde Jerusalén y, en efecto, gobernará la totalidad del mundo. vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto contesta gráficamente a la pregunta planteada por Pedro. Habían intercambiado una pequeña barca de pesca por un reino. Vale mucho vivir por Dios. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Marcos agregó, ahora en este tiempo. Cristo quiere decir exactamente lo que él dijo, pero debemos tomar todo en cuenta. Y heredará la vida eterna. Esto se da gratuitamente al aceptar a Cristo.
mas muchos de los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Israel fue primero, y la Iglesia es la última en lo referente a tiempo. Pero con respecto a la posición, el último será primero.